El otoño había llegado a la ciudad con una furia helada. La lluvia caía en láminas torrenciales, convirtiendo las calles en ríos de asfalto brillante donde se ahogaban las luces de neón. Ana, sin paraguas y con el abrigo empapado pegado a la piel, corrió buscando refugio. El primer lugar que ofreció una tregua fue The Crimson Lounge, un bar de hotel cuya entrada dorada prometía calor y olvido. El aire dentro olía a madera, a jazz suave y a conversaciones en voz baja. Un mundo elegante y anónimo, perfecto para esperar a que amainara la tormenta. Mientras se sacudía el agua del pelo, sus ojos, acostumbrados a buscar la verdad oculta en cada lienzo, recorrieron el salón. Y entonces lo vio. Al otro lado, en un lujoso sillón de terciopelo rojo, estaba su esposo, Mateo, el hombre que supuestamente estaba atrapado en una reunión de negocios hasta tarde. Su corazón dio un vuelco, una mezcla de alivio y confusión que duró apenas un segundo, porque Mateo no estaba solo. Una mujer estaba sentada en su regazo, riendo con una intimidad que era un puñal directo a su pecho. El mundo de Ana se detuvo. El murmullo del bar se desvaneció. El pianista parecía tocar sin sonido. Todo su universo, construido con la meticulosidad de un curador de arte durante 15 años, se contrajo hasta caber en esa escena. 15 años de confianza, de viajes, de sueños compartidos, 15 años de creer en la sinfonía perfecta que era su matrimonio. Una vida que ahora se sentía como una falsificación experta. ¿Cómo no lo había visto? Ella, que podía detectar un fraude en un trazo de pintura, había estado viviendo dentro de uno. Su mente, en un acto de autodefensa, huyó al pasado, a la casa que era su santuario. Recordó el olor a café por la mañana, la forma en que la luz se filtraba por los ventanales del salón, iluminando las fotos de sus viajes. Roma, Kioto, Buenos Aires. En cada foto, sus sonrisas parecían genuinas. Recordó la noche en que Mateo le regaló un pequeño boceto de un artista desconocido diciéndole: «Tú ves la belleza donde nadie más la ve, por eso te amo». Esas palabras, que antes eran el cimiento de su seguridad, ahora resonaban como el eco de una mentira. Pero las señales habían estado allí, ¿no es así? Pequeñas grietas en el lienzo perfecto, las llamadas que él atendía en otra habitación, los gastos inexplicables en la tarjeta de crédito que él justificaba como inversiones para nuestro futuro, la distancia sutil que se había instalado entre ellos, una frialdad que ella atribuía al estrés de su trabajo. Ella misma se había encargado de restaurar la pintura, de tapar las fisuras con capas de confianza y negación, porque era más fácil creer en la obra de arte que admitir que la estructura se estaba pudriendo desde adentro. Una amiga, Clara, se lo había insinuado una vez. ¿Estás segura de que todo está bien? Mateo parece diferente. Ana la había silenciado con una lealtad feroz, defendiendo el castillo que ahora veía derrumbarse. Se había aferrado a la estabilidad, a la esperanza de un futuro que habían planeado juntos, una casa en el campo, envejecer viendo el arte y el mundo. Sueños que ahora se sentían robados. De vuelta en el bar, Mateo levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de ella a través del salón tenuemente iluminado. Su rostro, siempre tan carismático y seguro, se transformó en una máscara de pánico y palidez. El golpe fue brutal, pero el verdadero impacto, el que le robó el aliento y fracturó su realidad en 1000 pedazos, llegó un instante después. La mujer se giró y el aire abandonó los pulmones de Ana. No era una extraña, no era un rostro anónimo que pudiera odiar y olvidar. Era Lorena, la doctora Lorena, la oncóloga española que había tratado a su madre en Madrid durante sus últimos y dolorosos días. La mujer que les ofreció consuelo y esperanza. La mujer cuya mano apretaron juntas mientras se despedían de la persona que más amaban en el mundo.
No era solo una infidelidad, era una profanación. Una traición construida sobre la tumba de su madre, en el momento más sagrado y vulnerable de su vida. El dolor fue tan profundo, tan visceral, que se convirtió en un frío paralizante. No hubo gritos, no hubo escena, solo un silencio atronador en su interior. Ana no apartó la mirada, dejó que Mateo viera en sus ojos el preciso instante en que su mundo se hacía añicos. Luego, con una calma que no sentía, se dio la vuelta y caminó de regreso hacia la puerta, hacia la lluvia. El frío del agua que la golpeó en la cara fue un alivio, una sensación física que la ancló a la realidad. Era menos helado que el invierno que acababa de instalarse para siempre en su alma. Detrás de ella, escuchó una silla moverse bruscamente y la voz de Mateo llamándola desesperada. Pero su nombre se perdió en el estruendo de la tormenta y en el rugido de su propio corazón roto. El viaje de regreso a casa fue un borrón de luces sangrantes y el sonido monótono de los limpiaparabrisas luchando contra el diluvio. Ana no lloró. Las lágrimas parecían un lujo, una respuesta demasiado simple para la complejidad de la demolición que sentía por dentro. El taxi la dejó frente al edificio de ladrillo rojo que había llamado hogar durante una década. Su santuario. Ahora parecía la entrada a una tumba. La llave giró en la cerradura con un chasquido que resonó en el silencio de su mente. Dentro, la oscuridad la recibió como una vieja amiga. No encendió las luces. A tientas, se quitó el abrigo mojado, dejándolo caer en un charco sobre el piso de madera. Cada objeto en el salón era un testigo mudo de la farsa. La fotografía enmarcada sobre la chimenea, tomada en Kioto, bajo un torbellino de flores de cerezo, mostraba a dos personas que ya no existían. Sus sonrisas eran ahora grotescas, una burla cruel. Se acercó al pequeño boceto que Mateo le había regalado, el de un artista desconocido. «Tú ves la belleza donde nadie más la ve». La frase le arañó el alma. Lo descolgó de la pared con un cuidado casi reverencial. Lo miró por un largo segundo y luego, sin emoción, lo dejó caer boca abajo sobre la mesa de centro. El sonido del cristal rompiéndose fue el primer ruido real en su nuevo y silencioso mundo. Mateo llegó una hora después. La encontró sentada en la oscuridad, una silueta inmóvil en el sofá. La desesperación en su voz era palpable, casi patética. «Ana, por favor, háblame. Tienes que dejarme explicar». Sus palabras eran huecas, un guión memorizado para una crisis que, evidentemente, ya había ensayado en su cabeza. Ella no respondió, simplemente lo miró, y en sus ojos él no encontró ni furia ni tristeza, sino un vacío helado que lo asustó más que cualquier grito. «Fue un error, una estupidez, no significa nada», insistió acercándose. Cuando intentó tocar su hombro, ella se apartó con un movimiento tan sutil y definitivo que fue como si la hubieran apuñalado. Él se detuvo. Entendió que cualquier puente que existiera entre ellos se había quemado hasta los cimientos. Esa noche, el insomnio se apoderó de ella. La cama, su cama, se sentía vasta y extraña. El olor de él en las sábanas era asfixiante. Se levantó y caminó por el apartamento como un fantasma errante, su mente corriendo en un bucle sin fin. La risa de Lorena, el pánico en los ojos de Mateo, la lluvia, el frío, una necesidad febril de entender, de saber la verdad completa, comenzó a crecer en su pecho. No era curiosidad. Era la necesidad de un cirujano de encontrar el alcance total del cáncer para poder extirparlo. Se sentó frente a la laptop de Mateo, que siempre estaba abierta sobre el escritorio. Su contraseña, como una broma macabra del destino, era la fecha de su aniversario. Con manos temblorosas, empezó a cavar. Primero, los correos electrónicos. Luego, los estados de cuenta de la tarjeta de crédito. El patrón emergió con una claridad brutal.
vuelos a Madrid que no coincidían con sus supuestos viajes de negocios, reservas de hotel para 2 personas en el barrio de 1900, Salamanca, a pocas calles del hospital donde su madre agonizaba. Cenas en restaurantes caros, noches en las que él le decía que estaba demasiado agotado para hablar, que necesitaba descansar después de un día difícil en el hospital. La traición tenía fechas, horas y precios. Cada transacción era un clavo más en el ataúd de su matrimonio. El golpe final llegó cuando encontró una carpeta oculta. Contenía fotos. Mateo y Lorena en el Parque del Retiro riendo bajo el sol. Mateo y Lorena brindando en una terraza con vistas a la Gran Vía. Las fotos estaban fechadas. Eran de la misma semana en que su madre había muerto. Mientras Ana sostenía la mano fría de su madre, despidiéndose, Mateo estaba construyendo una nueva vida sobre las cenizas de la de ella. Un jadeo se escapó de sus labios, un sonido animal y roto. Corrió al baño y vomitó, expulsando el veneno que ahora corría por sus venas. No era solo una infidelidad, era un acto de una crueldad casi inimaginable. Las siguientes semanas se fundieron en una neblina gris. Dejó de ir al museo, ignoró las llamadas preocupadas de Clara y de sus colegas. ¿Qué podía decirles? ¿Cómo podía articular una herida tan monstruosa? La vergüenza la consumía. Se sentía estúpida, ciega. Ella, la experta en detectar falsificaciones, había vivido dentro de la más grande de todas. El apartamento se convirtió en su prisión. Las cortinas permanecían cerradas, la comida sin tocar. Se miraba en el espejo y veía a una extraña, una mujer demacrada, con los ojos hundidos en un mar de dolor. Se estaba desvaneciendo, dejando que la traición de Mateo la borrara del mundo. Una mañana, la luz del sol se filtró por una rendija de la cortina, iluminando el polvo que flotaba en el aire. La luz cayó sobre su rostro y ella se vio reflejada en el oscuro cristal de un cuadro en la pared. Vio a la mujer en la que se había convertido, una víctima, una sombra, y en ese instante algo se rompió. No fue el dolor, sino la paciencia. Un interruptor se accionó en lo más profundo de su ser. La tristeza, que había sido un océano ahogándola, comenzó a congelarse, solidificándose en una ira fría y afilada como el cristal. La curadora de arte que había en ella despertó. Vio la mentira, la analizó y decidió que era hora de deconstruirla pieza por pieza. Ya no había lágrimas, solo una claridad implacable. Cogió su teléfono y no llamó a una amiga para llorar. Buscó en Google la mejor abogada de divorcios de la ciudad. Hizo la llamada con una voz firme que no reconoció como suya. Necesito una cita, lo antes posible. Colgó y sintió por primera vez en semanas el suelo firme bajo sus pies. El duelo no había terminado, pero la parálisis sí. El apartamento dejó de ser una prisión y se transformó en su cuartel general. La mesa del comedor, antes escenario de cenas íntimas, se cubrió de documentos, estados de cuenta, itinerarios de vuelo, correos electrónicos impresos. Cada papel era una pieza del rompecabezas, una prueba irrefutable de la doble vida de Mateo. Organizar la evidencia se convirtió en su terapia. Cada mentira que documentaba era un ladrillo que quitaba de la pared que él había construido a su alrededor. Era un trabajo metódico, preciso, casi quirúrgico, y con cada pieza que encajaba sentía que recuperaba una parte de sí misma, de su poder, de su dignidad. Mateo, mientras tanto, seguía con sus torpes intentos de reconciliación, ciego a la tormenta silenciosa que se estaba gestando. Creía que su calma era resignación. No entendía que era la calma que precede al jaque mate. La mesa del comedor, testigo de cenas románticas y risas con amigos, se había convertido en su escritorio de guerra. El olor a café recién hecho había sido reemplazado por el aroma seco del papel. Ana trabajaba con una concentración febril, casi monástica.
Cada extracto bancario era un artefacto, cada correo electrónico impreso, una pieza de una instalación macabra titulada La anatomía de una mentira. Ya no era una esposa traicionada, era la curadora de su propia demolición y estaba decidida a catalogar cada fragmento, con la precisión de un restaurador de arte examinando las capas de un cuadro falso. Ana delineaba la cronología del engaño. Creó una hoja de cálculo. En una columna, las fechas de los vuelos de Mateo a Madrid. En otra, los cargos de hotel y restaurantes. En una tercera, los mensajes de texto que le había enviado a ella en esos mismos días, llenos de palabras como «te extraño» y «qué difícil es esto sin ti». La yuxtaposición era nauseabunda, pero extrañamente fortalecedora. Cada mentira que documentaba era una palada de tierra sobre el cadáver de su matrimonio, un entierro que ella misma estaba oficiando. El dolor no había desaparecido, pero ahora tenía un propósito. Se había transformado en un combustible frío que la mantenía despierta por la noche y enfocada durante el día. Su primera y única llamada fue a Isabel Vega, una abogada cuyo nombre era sinónimo de discreción y letalidad en los tribunales. La oficina de Minusin Vega, en lo alto de un rascacielos de cristal y acero, era minimalista y austera. No había fotos familiares ni adornos sentimentales, solo líneas limpias y una vista imponente de la ciudad. Ana no llegó llorando. Llegó con una carpeta organizada y un resumen ejecutivo de los hechos. Mientras hablaba, con una voz tranquila y metódica, observó a la abogada. Isabel Vega, una mujer cuya reputación la precedía, escuchó en silencio, sus ojos afilados, no perdiendo ni un solo detalle. Cuando Ana terminó, la abogada se reclinó en su silla de cuero. Una leve sonrisa de admiración profesional se dibujó en sus labios. Señora Torres, la mayoría de mis clientes llegan con el corazón roto y un montón de sospechas. Usted ha llegado con un caso armado y listo para juicio. Esto cambia las reglas del juego. Mateo, por su parte, vivía en una realidad paralela. Creía que el tiempo y el silencio de Ana eran sus aliados, que su furia se disolvería en tristeza y que la tristeza, eventualmente, se convertiría en un perdón resignado. La llamaba, le dejaba mensajes de voz suplicantes, llenos de clichés sobre el peor error de mi vida. Le enviaba flores a su oficina en el museo, un gesto tan vacío que a Ana le provocaba náuseas. Él confundía su silencio con debilidad, su calma con una eventual rendición. No tenía idea de que, mientras él planeaba su reconquista, ella estaba planificando su liberación. La idea surgió como una epifanía una tarde, mientras miraba la mesa del comedor cubierta de pruebas. La confrontación final no sería en la fría oficina de un abogado, no sería un intercambio de correos electrónicos hostiles, sería aquí, en el escenario del crimen, en el espacio que él había profanado con sus mentiras. Le daría una última cena, una performance artística de la que ella sería la única directora. Cogió el teléfono. Su corazón latía con fuerza, pero su voz salió firme y serena. Cuando Mateo contestó, con ese tono ansioso y esperanzado que ahora le revolvía el estómago, ella fue directa. Mateo, creo que debemos hablar en persona, con calma. ¿Por qué no vienes a cenar el viernes? Al otro lado de la línea, pudo escuchar su suspiro de alivio, el sonido de un hombre que cree haber ganado una batalla que ni siquiera sabía que estaba perdiendo. Claro que sí, mi amor, claro que sí, sabía que entenderías. El viernes estaré allí. La palabra amor sonó como un insulto. El viernes por la noche, Ana se preparó como si fuera a la inauguración de una exposición. Eligió un vestido negro, simple y elegante. No era un atuendo de seducción, sino de poder. Se maquilló con cuidado, no para ocultar las ojeras, sino para acentuar la determinación en su mirada. El apartamento estaba impecable.
pero extrañamente impersonal. Había guardado las fotos de sus viajes, los pequeños recuerdos que antes llenaban las estanterías. El espacio se sentía neutral, como una galería antes de colgar las obras. Cocinó algo sencillo, casi como una ocurrencia tardía. El verdadero plato principal esperaba sobre la mesa del comedor. No era un centro de mesa floral, sino una delgada carpeta de cartón color manila. Mateo llegó puntual, con una botella de su vino favorito y una sonrisa ensayada de arrepentimiento. Se detuvo en el umbral, desconcertado por la atmósfera. El apartamento se sentía vacío, como un museo después de la hora de cierre. «Ana, ¿cambiaste algo?», preguntó mirando a su alrededor. «He estado despejando», respondió ella con una media sonrisa, tomándole el abrigo. La cena transcurrió en una tensión casi palpable. Hablaron de banalidades, del tiempo, del trabajo. Él intentaba llenar los silencios con anécdotas forzadas y miradas cargadas de un arrepentimiento que a ella le parecía una actuación mediocre. Ana comió despacio, observándolo, sintiendo cómo cada segundo estiraba la cuerda hasta su punto de ruptura. Cuando terminaron el plato principal, en un silencio que zumbaba en los oídos, Ana no le ofreció postre. En su lugar, se levantó, tomó la carpeta de la credenza y la colocó sobre la mesa entre sus platos. El sonido seco del cartón contra la madera pulida fue el único ruido en la habitación. Mateo la miró, confundido. Sus ojos pasaron de la carpeta al rostro de Ana. La sonrisa se desvaneció de sus labios. Con una calma que lo aterrorizó, ella deslizó la carpeta hacia él. «Creo que esto te pertenece», dijo, su voz nivelada, sin un atisbo de temblor. «Es el catálogo completo de tu exposición privada, la que montaste en Madrid. Mientras mi madre moría, pensé que deberías tener una copia». Las manos de Mateo, que un momento antes sostenían un tenedor con elegancia casual, ahora estaban paralizadas sobre la mesa. Su mirada, clavada en la carpeta, estaba llena de una confusión que rápidamente se agrió en aprensión. Lentamente, como si temiera que el contenido pudiera morderle, la abrió. La primera página era una hoja de cálculo impresa, columnas nítidas, fechas, nombres de hoteles, importes. Su rostro palideció. Pasó la página, una copia de un itinerario de vuelo a Madrid, fechado 2 días antes de la muerte de la madre de Ana. Luego otra y otra. Eran recibos de restaurantes, extractos de tarjetas de crédito con cargos que él nunca había explicado, todo meticulosamente organizado, cada pieza conectada con la siguiente con una lógica aplastante. «¿Qué es esto?», susurró, su voz un hilo ronco. Era una pregunta estúpida y ambos lo sabían. Ana lo observó, impasible. No había furia en su rostro, solo una calma glacial que era mucho más aterradora. «Es tu trabajo», dijo ella, su voz tan nivelada como la superficie de un lago helado. «Tu obra maestra de la decepción. Yo solo me he tomado la libertad de curarla, de catalogarla para la posteridad». Él levantó la vista, sus ojos buscando desesperadamente una grieta en la armadura de ella. No encontró ninguna. El pánico comenzó a reemplazar la incredulidad. «Ana, esto no es lo que parece. Puedo explicarlo. Lorena y yo, fue una locura, un momento de debilidad». «Un momento», replicó ella, y por primera vez un matiz de acero se coló en su voz. «¿Llamas momento a 2 años de vuelos secretos, de noches en hoteles de lujo, de cenas románticas mientras yo sostenía la mano de mi madre moribunda? No, Mateo, eso no es un momento, eso es un proyecto, una segunda vida construida sobre la tumba de la mía». Él se levantó de golpe. La silla chirrió contra el suelo de madera. Su fachada de hombre arrepentido se hizo añicos, revelando la ira de un hombre acorralado. «No tienes derecho a juzgarme, no sabes lo que fue aquello, la presión, el dolor de verte sufrir». Ana se rió.
No fue una risa alegre, sino un sonido seco y sin vida que lo silenció al instante. «No te atrevas», dijo, su voz bajando a un susurro peligroso. «No te atrevas a usar mi dolor como tu excusa. Yo entiendo perfectamente, entiendo las fechas, entiendo los lugares, y entiendo que la mujer que elegiste era la única persona en el mundo que sabía exactamente la profundidad de mi herida porque ella estaba allí, mirándome a los ojos, ofreciéndome consuelo. Eso no es debilidad, Mateo. Es una crueldad de una pureza casi artística». Se hizo un silencio espeso, cargado de todo lo que nunca se diría. La verdad estaba allí, expuesta sobre la mesa entre los restos de la cena, cruda e innegable. Él se desplomó de nuevo en la silla, derrotado. La energía lo había abandonado, dejándolo como una marioneta con los hilos cortados. Ana se levantó, caminó hacia la puerta del estudio y regresó con otra carpeta, esta vez con el logo de un bufete de abogados. La dejó caer sobre el catálogo de su traición. «Estos son los papeles del divorcio. Isabel Vega te enviará su copia mañana. He sido generosa, más de lo que mereces. No quiero nada que me recuerde a ti, solo quiero mi libertad». Le dio la espalda y caminó hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad que parpadeaban en la distancia. Por primera vez en meses no veía una ciudad hostil, sino un horizonte de posibilidades. «Quiero que te vayas», dijo sin volverse. «Ahora, coge tus cosas, las que necesites para esta noche. El resto lo enviaré a donde me indiques». Hubo un largo silencio. Luego el sonido de su silla al moverse, sus pasos lentos y pesados por el pasillo, el clic de una maleta abriéndose. Ana no se movió. Permaneció de espaldas, escuchando la banda sonora del final de su vida anterior. Minutos después, él apareció en el umbral del salón, con el abrigo puesto y una pequeña maleta en la mano. Su rostro era el de un extraño. «Ana», empezó, pero su voz se quebró. Ella finalmente se giró. Lo miró por última vez, no con odio, ni siquiera con tristeza. Lo miró como un curador mira una obra que ha sido retirada de la exposición, con una finalidad tranquila y profesional. «Adiós, Mateo». La puerta se cerró detrás de él con un clic suave y definitivo. El sonido resonó en el apartamento repentinamente vasto y silencioso. Ana se quedó inmóvil en medio del salón. El aire parecía más ligero, más respirable. No lloró. En su lugar, un temblor recorrió su cuerpo, una única y profunda sacudida que liberó semanas de tensión contenida. Era el fin, y era también el principio. Caminó de regreso a la mesa, recogió la carpeta con las pruebas de la traición y, sin dudarlo, la arrojó a la papelera. La exposición había terminado. Era hora de limpiar la galería. La primera mañana en su nueva vida comenzó con un silencio que era a la vez un vacío y un alivio. El sol se filtraba por las ventanas del salón, iluminando un campo de batalla donde la noche anterior se había librado la guerra final. Los platos de la cena seguían sobre la mesa, testigos mudos de la ejecución de su matrimonio. Ana los miró, no con tristeza, sino con la distancia de un historiador observando una reliquia. No sentía nada por ellos, no sentía nada por la casa. Este lugar, su santuario, se había convertido en un mausoleo. Cada rincón guardaba el fantasma de una mentira. Tomó su teléfono, buscó el número de una agencia inmobiliaria y marcó. Su voz, cuando habló, fue clara y firme. «Quiero poner mi apartamento a la venta, cuanto antes». Días después, se encontró con Clara en una pequeña cafetería anónima, lejos de sus lugares habituales. Era la primera vez que veía a una amiga desde la noche de la tormenta. Clara la miró con ojos llenos de una preocupación que no se atrevía a expresar. «¿Estás bien?», preguntó, la pregunta más grande del mundo contenida en 3 pequeñas palabras. Ana tomó un sorbo de su té, sintiendo el calor en sus manos frías. «No»,
dijo con una honestidad brutal que sorprendió a ambas. Pero voy a estarlo. Vendí el apartamento. Clara se quedó boquiabierta. No esperaba una noticia tan drástica. Esperaba lágrimas, ira, un corazón roto que necesitaría meses para empezar a sanar. En cambio, encontró a una mujer con un plan. «Ana, ¿estás segura? ¿Tan rápido?» Ana asintió, una determinación de acero en su mirada. «No puedo sanar en una escena del crimen. Clara, necesito un lienzo en blanco». El proceso de vaciar 15 años de vida fue un exorcismo. Cada objeto que tocaba era un fragmento de una historia que ya no le pertenecía. En lugar de llorar sobre las fotos de sus viajes, las guardó en una caja etiquetada como archivo. En lugar de romper la vajilla que compraron en la Toscana, la envolvió cuidadosamente para donarla. No estaba borrando su pasado, lo estaba archivando. Estaba curando su propia vida, decidiendo qué piezas merecían ser exhibidas en su futuro y cuáles debían permanecer en el almacén. Fue un trabajo agotador, físico y emocional, pero con cada caja que cerraba sentía que un peso se levantaba de sus hombros. Estaba recuperando su espacio, literal y figuradamente. El loft que encontró era todo lo que su antiguo apartamento no era. Estaba en un viejo edificio industrial reconvertido, con techos altos, paredes de ladrillo visto y unos ventanales inmensos que inundaban el espacio de luz natural. Era crudo, imperfecto y vasto. Un lugar sin historia, sin fantasmas, un lugar que esperaba ser llenado. Mientras caminaba por el espacio vacío, el eco de sus pasos era el único sonido. Por primera vez en meses, sonrió. Una sonrisa genuina, no ensayada. Vio el potencial, vio un futuro. Aquí podría respirar de nuevo. Con una nueva energía corriendo por sus venas, se enfocó en lo único que siempre había sido suyo, su trabajo. Se reunió con el director del museo, un hombre mayor que la respetaba profundamente. Dejó a un lado los proyectos en los que estaba trabajando y le presentó una idea nueva, audaz, nacida de sus propias cenizas. «Quiero curar una exposición», dijo, su voz vibrando con una pasión que había olvidado que poseía. «La llamaré Verdades Fragmentadas, sobre cómo las narrativas se rompen, sobre la belleza que se encuentra en la deconstrucción, sobre las historias que contamos y las que se ocultan bajo la superficie». El director la escuchó, observando no solo sus palabras, sino el fuego que había regresado a sus ojos. «Suena personal», dijo el contacto. «Lo es», confirmó Ana, «y por eso será universal». Le dio luz verde sin dudarlo. La mudanza fue un nuevo comienzo. La primera noche en el loft, sentada en el suelo con una caja de pizza y una botella de vino, se sintió abrumadoramente sola. El miedo, un viejo conocido, se sentó a su lado en la oscuridad. ¿Y si había cometido un error? ¿Y si no podía hacerlo sola? Pero entonces miró a través del enorme ventanal las luces de la ciudad. Un tapiz de millones de historias, de millones de personas luchando, sobreviviendo, reconstruyendo. No estaba sola en su lucha, estaba simplemente, por primera vez, a cargo de ella. Respiró hondo y el miedo retrocedió, reemplazado por una tranquila sensación de libertad. Los días se llenaron de un nuevo ritmo. Café por la mañana junto a la ventana, viendo la ciudad despertar. Largas jornadas en el museo, sumergida en el arte, buscando piezas que hablaran el lenguaje del quebrantamiento y la resiliencia. Noches en su loft, con música de jazz de fondo, dibujando diseños para la exposición en un gran cuaderno. Estaba construyendo algo nuevo, algo que era enteramente suyo. Cada pequeña decisión, desde el color de una pared hasta el artista que elegiría, era una afirmación de su existencia, de su autonomía. La llamada final de Isabel Vega llegó una tarde soleada. «Está hecho, Ana. Oficialmente eres una mujer divorciada». No hubo una explosión de alegría ni una ola de tristeza.
Solo una sensación de cierre, de punto final. Colgó el teléfono y se quedó mirando el polvo que bailaba en un rayo de sol. Mateo ya no era su esposo. Era un personaje de un capítulo anterior de su vida. Un capítulo que ahora estaba cerrado. Sintió gratitud, no por él, sino por la mujer en la que se había visto obligada a convertirse para sobrevivirle. Una mujer que ya no necesitaba ver la belleza oculta en las cosas. Estaba demasiado ocupada creándola ella misma. Un año después, las luces de una galería de arte en el Soho bañaban a una multitud vibrante y sofisticada. El aire zumbaba con el murmullo de conversaciones admiradas y el tintineo de las copas de champán. En las paredes de ladrillo blanco, las obras colgaban como testimonios de supervivencia. Esculturas hechas de fragmentos de cerámica rota, lienzos con capas de pintura raspadas para revelar una imagen oculta debajo, fotografías de paisajes urbanos en ruinas donde la naturaleza comenzaba a brotar de nuevo. En el centro de la pared principal, en letras de vinilo negro, se leía el título de la exposición Verdades fragmentadas, el arte de la reconstrucción. Y en el centro de todo, moviéndose con una gracia tranquila y una confianza que emanaba de sus poros, estaba Ana. Ya no era la mujer del abrigo empapado, ni la sombra que deambulaba por un apartamento fantasma. Llevaba un vestido de seda color esmeralda, un color de vida y renacimiento. Su cabello, ahora más corto, enmarcaba un rostro en el que las líneas de la sonrisa habían vencido a las del dolor. Saludaba a los críticos, abrazaba a los artistas, y su risa, ahora, era un sonido pleno y sin fisuras. Era la arquitecta de ese espacio, la curadora no solo de las obras, sino de la narrativa de resiliencia que unía cada pieza. Clara se abrió paso entre la gente con una copa en cada mano y le ofreció una. Sus ojos brillaban de orgullo. «Mírate», dijo, su voz teñida de asombro. «Has construido esto de la nada». Ana tomó la copa y miró a su alrededor, absorbiendo la energía de la sala. «No de la nada, Clara», respondió con una media sonrisa serena. «Lo construí a partir de las ruinas. Resulta que los mejores cimientos están hechos de los escombros de lo que creías que nunca se rompería». Mientras hablaba, un joven asistente de la galería se le acercó con una expresión de disculpa. «Señora Torres, lamento interrumpir. Acaba de llegar esto para usted. Es un sobre certificado». Le entregó un sobre rígido y de aspecto oficial. Ana frunció el ceño. El viejo remitente estaba en Madrid. Por un instante, un eco del viejo frío le recorrió la espalda, pero fue solo eso, un eco. Se disculpó con Clara y se dirigió a la pequeña oficina en la parte trasera de la galería. Sus manos no temblaron al abrirlo. Dentro no había documentos legales, sino varias hojas de papel de carta, cubiertas por una caligrafía apretada y elegante que reconoció al instante. Era de Lorena. El corazón le dio un único y potente latido, una mezcla de repulsión y una curiosidad ineludible. Empezó a leer. La carta no era una disculpa, no estaba llena de súplicas de perdón ni de justificaciones baratas. Era una confesión, cruda y despojada de todo artificio. Lorena explicaba que, después de que su relación con Mateo terminara inevitablemente meses después del divorcio, el peso de una verdad no contada se había vuelto insoportable. Y entonces llegó la frase que detuvo el mundo de Ana por segunda vez, pero de una manera completamente diferente. «Hay algo que no sabes sobre los últimos días de tu madre», escribió Lorena, «y es la verdadera razón por la que Mateo estaba en España. Tu madre, Ana, había decidido dejar de luchar. Estaba cansada. El tratamiento ya no funcionaba, solo prolongaba su agonía. Quería cuidados paliativos, quería irse en paz. Tuvimos una larga conversación, ella y yo. Me hizo prometer que respetaría su decisión. Ana tuvo que sentarse. El aire abandonó sus pulmones. Fue Mateo quien se negó.
continuaba la carta. Insistió en probarlo, todo, en traer especialistas, en buscar tratamientos experimentales. Para ti parecía el yerno devoto y desesperado. Para mí, al principio, también. Pero luego lo entendí. No estaba luchando por la vida de tu madre. Estaba usando la enfermedad de tu madre como escenario. Su lucha le daba una excusa para estar en Madrid, para ser el héroe trágico, para construir la narrativa que justificaba su presencia allí, conmigo. Prolongó el sufrimiento de tu madre no por amor a ella, sino como una coartada para su traición hacia ti. La última pieza del rompecabezas, la más oscura y retorcida, encajó en su lugar. La traición no había sido solo contra ella. Había sido contra la dignidad de su madre, contra su último deseo. El dolor que sintió no fue agudo y desgarrador como la primera vez, sino una tristeza profunda y solemne. Una tristeza por su madre, cuya paz final le había sido robada por el egoísmo de un hombre. Ana dobló la carta lentamente y la guardó de nuevo en el sobre. No la rompió, no la quemó. Era una verdad fragmentada más, una pieza que, aunque horrible, completaba el cuadro. Y al completarlo, la liberaba para siempre. Cualquier duda residual, cualquier pequeño fantasma que se preguntara si podría haber salvado su matrimonio, se desvaneció en el aire. No había nada que salvar, nunca lo hubo. Se levantó y se miró en el pequeño espejo de la oficina. Vio a la mujer del vestido esmeralda. Vio las cicatrices invisibles, pero también vio la fuerza que había crecido sobre ellas, como el musgo sobre la piedra. El dolor no la había destruido, la había destilado, dejándola con una esencia más pura y fuerte de sí misma. Regresó a la galería, al calor de la gente, al sonido de la vida. Clara la miró, preocupada. «¿Todo bien?» Ana le dedicó la sonrisa más genuina de la noche. «Todo perfecto», dijo. Levantó su copa, no hacia nadie en particular, sino hacia el futuro, hacia su lienzo en blanco. La historia de Ana no es una fábula sobre un final feliz. Es un testimonio sobre la fuerza que se encuentra cuando el guión de tu vida se rompe en 1000 pedazos. Es la prueba de que, a veces, la demolición no es el final de la historia, sino el comienzo de la verdadera construcción. Porque cuando pierdes todo lo que creías que te definía, te quedas con lo único que realmente importa, la oportunidad de decidir, pieza por pieza, quién quieres ser a continuación. Comenta de qué país estás viendo este video. Y si quieres oír más historias de coraje y renacimiento, suscríbete al canal.